Buenas tardes. Bueno, como ya lo decía Sebastián, mi nombre es Mayerly y pues para empezar queremos mostrarles un videíto. Había una yuca y una rata estaban peleándolo y al cosito y lo iban a tirar por allá. Bueno, nosotros venimos de la Biblioteca Comunitaria Raíz de Barro. La Biblioteca Raíz de Barro se ubica en el sur de Bogotá, territorio que históricamente ha sido receptor de víctimas del conflicto armado colombiano por más de 50 años. En los años 50, el barrio La Arboleda inicia su poblamiento con la primera gran ola de campesinos e indígenas desplazados forzadamente por la guerra. En la actualidad, la cifra de desplazamiento se calcula en 7,2 millones de personas, con lo que el país ocupa tristemente el primer lugar en el mundo según el más reciente informe de desplazamiento interno del Observatorio de Derechos Humanos. Los nuevos habitantes de la ciudad llegaban a los barrios periféricos, pasando de la servidumbre en los latifundios agrarios a los latifundios urbanos en la zona denominada Los Chircales. Este fue un lugar para construir ladrillos de forma artesanal que perduró en nuestro territorio hasta el 2006. Los dueños de los grandes terrenos, por lo general familias relacionadas con la clase política dominante, obtenían los predios a muy bajo precio y construían los hornos para la fabricación de ladrillo. En esta labor empleaban a los muy numerosos desplazados que llegaban a esta parte de la ciudad y solo les pagaban con la vivienda. Las familias completas vivían en una habitación construida junto a los hornos y todos sus miembros se esforzaban para realizar el trabajo.
Entonces, estos son unas fotos de un documental de Marta Rodríguez, una de las primeras documentalistas en Colombia. Desde los 5 años, los niños y las niñas estaban condenados a cargar grandes cantidades de ladrillos para construir el gran sueño de una ciudad moderna. Las primeras generaciones que vivieron en este contexto no tenían acceso a ningún tipo de educación, por tanto, casi el 70% de la población que trabajaba allí se encontraba en situación de analfabetismo, situación histórica que hoy nos construye. Además, los habitantes de nuestro barrio se han enfrentado a distintos tipos de violencia, de género, económica, ambiental y también la explotación laboral e infantil. Todas estas problemáticas sociales han sido agudizadas por el conflicto armado interno y reproducidas de forma cotidiana por niños, niñas, jóvenes y adultos. En este contexto, como biblioteca, creemos que la violencia es herramienta de dominación, es decir, la causa de la desigualdad social y por eso mismo generadora de más violencias. Estas condiciones no han permitido que la población tenga una relación con la lectura, la escritura y la oralidad desde una mirada que dignifique y garantice sus derechos, entre los cuales, y no menos importante, el de soñar. Esta actividad es vista como algo aburrido y de poca relevancia en la construcción de un país sin violencia y desigualdad. Ante esto, nosotros, que somos jóvenes habitantes del sector y estudiantes de universidades públicas, empezamos a trabajar en el campo educativo y en los juegos tradicionales de forma itinerante, a través de un ejercicio de red que nos permitió encontrarnos, intercambiar ideas y consolidar vínculos. Incursionamos en el campo educativo a través de un preuniversitario que buscaba el acceso a la educación superior y la defensa de la universidad pública. Nos interesamos en este proyecto debido a que menos del 10% de la población que se presenta en la universidad pública en nuestro país está admitido y cada vez hay más esfuerzos de los gobiernos por la privatización de la educación que debería ser de todos. Este proceso nos satisface de gran manera porque varios de los jóvenes que participaron en este proceso de red y otros que entraron a la universidad pública hoy trabajan con nosotros en la biblioteca comunitaria. Y por otro lado, recuperamos los juegos tradicionales, populares, asociados al consumo de alcohol. Lo que pasa es que en Colombia los juegos tradicionales como el tejo, la rana, acá podemos observar algunos, están metidos en las tiendas donde los niños no pueden entrar ni deben ingresar y son juegos para que la gente que consume alcohol se divierta, pero no son para todo el mundo. Entonces, recuperamos los juegos tradicionales y populares, donde los niños y niñas no pueden ni deben ingresar debido a que el consumo no responsable no solo de alcohol sino de otras sustancias mezclados con la falta de educación, claro está, sin generalizar para toda la población, deja como saldos riñas, maltrato hacia mujeres, niños, entre otras consecuencias nefastas para la comunidad. Sacamos el tejo, la rana, la bolirrana a la calle, buscando hacer memoria en un país donde el olvido se ha convertido en el mayor aliado de la impunidad. Tejiendo el hilo entre pasado, presente y futuro, los abuelos, padres, madres, vecinos, niños, niñas y jóvenes y todo tipo de población se encuentran para mezclar las historias de los juegos, de sus infancias y del presente en este territorio y enseñar con afecto las tácticas para tirar el tejo, la bola, encholar la argolla, cantar la canción de la golosa y divertirse. Tenemos la certeza de que un niño o una familia que tenga en sus recuerdos historias de juego, de afecto y diversión con sus vecinos y entre ellos mismos, irá rompiendo la cadena que nos ata a la violencia para dar paso a una sólida cadena de efectos donde el dolor no sea la única historia que contar. En términos de Paulo Freire, construimos un diálogo de saberes a través de los juegos populares y tradicionales, donde la oralidad toma fuerza y el aprendizaje es colectivo. Incorporamos la experiencia vital y el conocimiento de cada persona al proceso educativo, sin importar el género, la raza, la clase, el sexo y todas las categorías que nos dividen.
También llegamos a sitios que son vistos como lugares de miedo, parques, calles, espacios baldíos, entre otros. Los no lugares según Mark Ausch, espacios de anonimato que no tienden a ser ni identitarios ni relacionales históricos. Allí ponemos nuestros juegos con los que reconstruimos historias perdidas y las relaciones humanas. Todos estos ejercicios los hacemos de forma itinerante. La itinerancia nos ha dejado grandes aprendizajes, porque en el ejercicio de visitar otro lugar hay muchos procesos de la imaginación y de conocimiento de las realidades. Cuando nos movemos, ponemos en contraste un lugar anterior con uno nuevo, y entre estos dos escenarios tejemos relaciones de complicidad, memoria, gusto, extrañeza y otras que nos ayudan a fortalecernos como proceso organizativo. Sin embargo, también se nos hace importante tener un espacio donde echar raíces y dejar un proceso comunitario sólido para nuestros vecinos. Con esta idea nace Raíz de Barro, una casa en el territorio que nos permitió comprar el trabajo comunitario que hicimos durante 5 años a través de la autogestión. Pensábamos en ocupar algún espacio no ocupado, ya que era para la comunidad. Pero la vivienda y la tenencia de la tierra es uno de nuestros ejes en el conflicto armado. Por eso desistimos a no ocupar un lugar para no exponernos como blanco de guerra. Porque organizarse en Colombia es muy peligroso. Cada 2 días es asesinado un líder comunitario. Nuestra casa fue construida por trabajadores de los chircales, con los mismos ladrillos que ellos elaboraban. Algunas de sus entradas parecen los hornos y también tuvimos que cambiarle el techo. Hoy seguimos en eso. Hasta el momento tenemos una planta y el agua se filtra por las goteras del techo que a veces amenazan nuestros libros. No obstante, las condiciones físicas no son las importantes. Lo importante son las historias que circulan en ellas. Y aquí para un momento para contarles, nosotros estamos haciendo un ejercicio de red en la ciudad de Bogotá que se llama Revivo, y lo que hemos encontrado en varias de las bibliotecas es que pues la financiación es muy precaria, porque creemos que es debido a que la mayoría de nuestro presupuesto nacional que debería invertirse en educación y en cultura es invertido en guerra. Entonces, casi que el 70% de todo lo que debería estar en educación está en guerra. Entonces, lo que llega para las bibliotecas comunitarias y para el sector educativo es mínimo. No obstante, las condiciones físicas no son lo más importante. Poco a poco la gente del barrio y amigos fueron trayendo libros y libros y más libros hasta completar una colección de 5.000. En realidad fue la gente del barrio la que nos dio el honorífico nombre de biblioteca comunitaria. La primera configuración espacial que le dimos a la biblioteca correspondió a los referentes de bibliotecas que teníamos. Los estantes quedaron llenísimos de libros porque eran tantos que no nos cabían. También mesas y sillas en la mitad y en el centro de los salones. En el extremo de atrás de la casa, otros objetos que la gente nos trajo: grabadoras, tableros, ropa y otras cosas que ya no utilizaban en su casa. Nuestra biblioteca empezó a tener visitantes, en su mayoría niños y niñas que no sacaban ni un solo libro del estante. Y cuando pronunciábamos la frase "vamos a leer todos un cuento", respondían "qué pereza". No sabíamos qué hacer. Teníamos un montón de niños absolutamente desinteresados en la lectura y peleando por todo, pero jugando en nuestra casa. Sin embargo, los niños nos dieron la respuesta a esa pregunta del qué hacer, porque tampoco nosotros éramos bibliotecarios, no éramos literatos, pero ya teníamos una responsabilidad comunitaria y era la de configurar que era un mediador de lectura y también que era una biblioteca comunitaria. Entonces los niños nos ayudaron en esa labor de configurar esos dos conceptos. Al observarlos nos dimos cuenta de que jugaban de distintas formas y que había una espontaneidad al hacerlo. Ellos elaboraban historias con todos los objetos que teníamos, corrían las mesas y traían los objetos que más les interesaban para jugar al colegio, la casita, policías y ladrones y todo lo que saliera de su imaginación y de su contexto.
Entonces ahí encontramos, por ejemplo, que habían niños que no jugaban entre ellos porque habían peleas históricas en el barrio y los papás les prohibían que jugaran unos con otros, y pues digamos que esas peleas a veces llevan a que lleguen adultos y sigan en conflicto. O encontramos cómo los niños se relacionaban en el colegio, entonces al jugar al colegio empezaban a decirle a los otros como tienes que callarte, tienes que sentarte, no te muevas, solo escúchame. Entonces a partir de todos esos juegos que elaboraron también descubrimos un poco de las realidades que los acontecían. De estos juegos, elaborados por ellos y nuestra intervención, aprendimos sobre las realidades que vivían, sobre sus relaciones con la escuela. Hoy creemos que es posible conocer la cultura, los sueños y los sueños de los niños a través del juego. Según Tonushi, el verbo jugar solo se conjuga con el verbo dejar, y nosotros a ese verbo le agregamos el verbo leer, leer y jugar. También concordamos con nuestro filósofo colombiano Estanislao Zuleta, quien afirma que la lectura promocionada como una obligación, orden a cumplir o tarea de colegio termina alejando a los individuos del libro. En este contexto, en un texto sobre la lectura, les queremos compartir esta frase de él. En el bachillerato nos la prohíben, es decir, nos la recomiendan. Es lo mismo que prohibir, porque recomendar a uno como un deber lo que es una carcajada contra la adaptación es lo mismo que prohibírselo. Dejar hacer para decidir a qué jugar, qué libro leer, qué número de páginas y qué vida tener. En la educación bancaria de Freire según Freire, se asume al niño o la niña como un recipiente que recibe órdenes. Siempre nos están diciendo qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo y por qué. Por tanto, dejar hacer se convirtió en un ejercicio de participación ciudadana en nuestra biblioteca. Es la filosofía sobre la que gira la negociación entre las propuestas de los niños y nuestras propuestas. La facultad de decidir es muy importante en el ejercicio de inclusión, pues si no se participa no hay garantía de derechos. Para decidir acertadamente es fundamental la memoria y una educación crítica que abogue por que las decisiones tomadas sean las más éticas y provechosas para la vida. A partir de este acumulado de reflexiones, la configuración espacial de nuestra biblioteca se transformó. Las mesas y las sillas dejaron de estar en el centro para dar paso a un tapete que liberaba el espacio para que los niños y niñas pudieran configurar sus propios juegos. Los libros dejaron de estar apeñuscados y solos y empezaron a tener la compañía de algunos objetos que los niños utilizaban para jugar con ellos. Nuestra labor en la biblioteca como mediadores de lectura es la de incentivar, jugar, adecuar y proponer. Tiramos piedras en el estanque, porque como afirma Rodari en Gramática de la Fantasía, tirar una piedra en un estanque que está sereno produce una serie de ondas en la superficie que sin duda van a ir afectando lo que se encuentre por donde pasa. Una de las piedras que más onda generó fue una máquina de escribir dejada al lado de los libros. Entonces nosotros una vez encontramos una máquina de escribir y pues la llevamos para ver qué hacían los niños, y lo que encontramos es que los niños empezaron a hacerse cartas, a escribir cosas sobre su vida. Entonces a partir de ahí hemos empezado como a dejar cosas en la biblioteca para que los niños empiecen a configurar ellos desde lo que ven el acercamiento al libro. Entonces dejamos linternas, dejamos gafas de colores para que los niños se vayan acercando. Una vez hicimos una casa en donde los niños empezaron a jugar, una casa que era como un cuarto oscuro, y ya los niños empezaron a meterse ahí y jugaron pues al motel, pero luego también jugaron a la casita cultural y metieron los libros y bueno, iban configurando ese espacio como vacío desde lo que había en la casa, y desde los juegos lo iban configurando de distintas maneras. Entonces nuestro ejercicio siempre es como el de proponer y dejar cosas en la biblioteca para que ellos jueguen.
También digamos que hacemos espacios donde llevamos a los niños a recorrer los lugares o propuestas donde les tapamos los ojos y los llevamos a otro lugar o al territorio. Todo para incentivar el juego en ellos, aunque eso está muy presente, pero pues ahí también nosotros metemos un poquito de nuestra mano en el juego. Entonces digamos, cuando los niños juegan a la escuela y empiezan a regañarse, nosotros también nos metemos en el juego y empezamos a preguntarles: oye, pero tú ¿por qué nos estás regañando? ¿O por qué crees que eso debería ser así? Pero todo lo vamos construyendo jugando con ellos. Según Freud, cada niño en su juego se comporta como un poeta, ya que crea un mundo propio, o mejor dicho, reordena las cosas de su mundo en una forma que le agrada. Necesitamos de la poesía de la infancia para transformar a una Colombia cansada de narrar historias de dolores desde la repetición, para que los niños y niñas, futuros adultos, no sigan siendo las piezas de un país que necesita de la guerra para sobrevivir. Necesitamos de la seriedad de los niños para transformar, porque como afirmaba Cortázar, para los niños el juego es una cosa muy seria. No hay más que pensar cuando éramos niños y jugábamos. Los que nos parecían triviales eran los grandes, cuando venían a interrumpirnos. Nuestro juego era lo importante y la literatura lo es también así. Sabemos que el conflicto es recurrente en las relaciones sociales. Se presenta como un reto en el diario vivir. Tiene una construcción por la que se entretejen historias, contextos, culturas, trayectorias de vida y otras variables que nos fundan como sujetos. Por eso, nuestra apuesta con los niños y niñas habitantes del barrio es fortalecer la solución pacífica de conflictos cuando se presentan diferencias entre ellos. El juego también nos ha permitido mediar ante esto. Entonces tuvimos un caso, por ejemplo, de unos niños que venían del Chocó. Chocó es una parte de nuestro país muy violentada. Los niños llegaron a nuestro barrio y había una casa que no estaba ocupada porque nuestro sector está en alto riesgo debido a los chircales, a la sobreexplotación del territorio. Entonces los niños llegaron a vivir ahí, pero ahí había otra familia que históricamente ha vivido en el territorio y que nunca había tenido casa. Los niños cada vez que llegaban a la biblioteca llegaban llenos de sangre porque antes de entrar se tiraban un montón de piedras porque unos no querían vivir con otros, pero sin embargo les toca vivir hacinados en una casa con 2 cuartos, más o menos son 10 niños. Entonces todo el tiempo se cogían a piedras, llegaban súper ensangrentados. Entonces nuestra propuesta fue la de subir a la montaña donde están los chircales, recoger tierra con ellos y proponerles que construyeran un juego. Entonces ahí fue un poco difícil que los niños empezaran a jugar, pero bueno, a partir de todos los juegos que hicieron los otros, de tirarse por la montaña, de sacar la tierra, la greda, en nuestro territorio hay mucha greda porque se hacían ladrillos, los niños empezaron a configurar unos juegos que fue tiros al blanco. Entonces ya empezaron a tirarle las piedras al tiro al blanco y no a ellos, y empezaron así a jugar entre todos. Ya después, cuando fuimos llegando al barrio, pues ya vimos que todos los niños estaban jugando y pues eso nos parece una experiencia muy importante porque es evitar los conflictos desde la infancia y pues remediarlos de alguna forma donde ellos puedan dialogar, acordar y construir juntos. También construimos juegos de manera reciclada, porque nos interesa trabajar el tema del ambiente. Entonces siempre vamos a nuestro barrio, recogemos materiales y luego venimos y construimos juegos con los niños. Y también trabajamos el tema del género a través de la construcción de juegos, porque bien ya sabemos que hay juguetes preconfigurados para niñas y niños. Entonces el juguete de la niña es el rosado, es la escoba, es la estufa, el juguete del niño es el taladro. Entonces a partir de todos esos juegos o jugueticos que hacemos, también vamos pues generando un pensamiento crítico frente a esos juegos y frente a cómo se toma el rol de género. Y pues ya los juegos construidos por todos no tienen esa carga tan fuerte de decir esto ya es para niña, esto ya es para niños, sino que son juegos construidos por todos.
Estamos seguros de que el diálogo y la resolución no violenta de los conflictos y el trámite no violenta generan una cultura de paz. Proponemos el juego como mediador entre la lectura, la escritura y la oralidad, las relaciones que se dan entre niños, los jóvenes y el contexto social y cultural donde vivimos. Encontramos en el juego como espacio social y cultural, un espacio de transformación donde se participa, comunica, intercambia, se hacen acuerdos, se dialoga y se divierte. Para así fortalecer el tejido de las relaciones sociales, la creatividad, los saberes y los vínculos, que permitan expresar nuevas realidades y narrar nuevos relatos de paz. Queremos compartir con ustedes un texto escrito por Gabriel García Márquez cuando se estaba haciendo uno de los primeros procesos de paz en Colombia, que es sobre la educación y la paz. La virtud magnífica de los colombianos es la creatividad. Nacemos y crecemos con ella, pero la mayoría se muere sin haberla ejercido por culpa de una educación dogmática, conformista y represiva que parece concebida aposta para tirarse la felicidad. Redimir y privilegiar nuestro poder creativo como una riqueza natural, invaluable y despilfarrada, debe ser la llave maestra para rescatar a Colombia de su propio infierno. Ya es hora de entender que este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino como una educación para la paz, construida con amor sobre los escombros de un país enardecido, donde nos levantamos temprano para seguir matándonos los unos a otros. Una educación inconforme y reflexiva, que nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se parezca más a la que merecemos, que nos oriente desde la cuna en la identificación temprana de las vocaciones y las aptitudes congénitas, para poder hacer toda la vida solo lo que nos guste, que es la receta mágica de la felicidad y la longevidad. En síntesis, una legítima revolución de paz que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante casi 2 siglos hemos usado para destruirnos y que reivindique y enaltezca el predominio de la imaginación. ¿Ya? ¿Se acabó el tiempo? Bueno, ya por último, pues nuestra invitación como biblioteca comunitaria es que jueguen mucho para construir un mundo al tamaño de nuestros sueños. Bueno, muchísimas gracias. Inspiradora tu participación. ¿Se me escucha ahí? Bueno, te decía que fue muy emocionante, inspiradora tu participación, te agradecemos mucho. Muy innovadora la idea del juego y su función reconstituyendo relaciones humanas y la manera en que el rol activo de los chicos puede producir en ellos cambios cuando habitualmente sobre ellos pesa una cultura más prescriptiva de lo que deben hacer, de lo que deben leer. Al comienzo de tu charla mencionaste la pereza que le generaba a los chicos cuando se les proponía leer. ¿Ese hábito ha cambiado, digamos, a partir de esta experiencia con el juego? ¿Han logrado introducirlos también a la lectura o no? Sí, pues la verdad, cuando cambiamos nuestra biblioteca, lo que queríamos era que los niños decidieran tomar los libros sin que nosotros hiciéramos una instrucción de por medio. Y lo que hemos logrado es que los niños tomen el libro y se interesen por lo menos de hojearlo. Ya estamos avanzando en que los niños lo lean más, identifiquen qué cosas hay ahí, pero ya para nosotros es un avance que hayan tomado una decisión política tan grande que es tomar un libro sin una instrucción. Entonces eso ha sido muy importante.